Y poco a poco fue levantándome, insultándome, hasta llegar a un punto donde se refirió en forma racista, un insulto que realmente ya no soportaba. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Ducre y como siempre me da mucho gusto recibirte. Hoy quiero compartir contigo un aspecto muy fundamental para fortalecer tu liderazgo. Y me refiero al poder del silencio. Este será fundamental y lo deberás implementar cuando te encuentres en situaciones muy difíciles. Alguien, por ejemplo, te grite, te levante la voz o te quiera confrontar. Habrá momentos en los cuales no tendrás una respuesta para dar. Habrá momentos en los cuales no sabrás cómo reaccionar ante esta situación tan complicada. Y es aquí donde deberás aplicar el poder del silencio. Pero es muy importante que tu formación como líder vaya creciendo y desarrollándose. Y cuando me refiero al poder del silencio, deberás mantener toda la calma. Tu cuerpo deberá estar firme porque no deberás mostrar ninguna parte de debilidad, aunque te sientas frágil por dentro. Es muy importante que tú como líder tengas en todo momento la calma y tratar de mantener el control de la situación. Por esta razón, deberás primeramente tomar respiraciones internas para tranquilizarte cuando esté sucediendo esa situación que te pone al borde de tu límite. No explotes, no reacciones, simplemente mantén la calma porque deberás mostrar que tienes la seguridad para manejar esa situación en la cual te estás viendo envuelto. Recuerda que tu equipo te observa, otros líderes te observan, otros integrantes te observan y en la medida que ellos vayan viendo tu fortaleza exterior para confrontar, para dialogar, para debatir, estarás compartiendo un mensaje de seguridad interna. Y eso es muy importante para un líder. Te voy a compartir dos experiencias que en lo personal me pusieron al borde del límite de mi frustración. Pero gracias a que tuve la calma, finalmente salí victorioso. Y te lo comparto para que tú aprendas y observes cómo también tú puedes aplicar esta formación del poder del silencio. Y la primera experiencia fue cuando tuve la oportunidad de trabajar a mi temprana edad en forma laboral en una institución pública, para ser más precisos en el área de seguridad pública. En aquel entonces, los celulares no eran lo que tenemos ahora como tecnología. Los celulares únicamente tenían un uso para llamar por teléfono. No había imágenes, no había contenido, no había redes sociales, en fin, no había la tecnología que hoy conocemos. En aquel entonces, tener una imagen digitalizada era algo muy novedoso. Tener un documento digitalizado era una tecnología muy novedosa porque en aquel entonces lo que comúnmente usábamos era un fax para enviar una transmisión de documentos. Por esta razón, el departamento al cual yo representaba, tuvimos la oportunidad de implementar tecnología, para lo cual empezamos a digitalizar las imágenes de los empleados y oficiales. Empezamos a digitalizar documentos y poco a poco fuimos avanzando para tener un mayor control digital. Parece que esta situación empezó a incomodar a ciertos empleados y ciertos oficiales, para lo cual recuerdo muy bien, un lunes por la mañana recibí una visita inesperada. Sí, un jefe de área de otro departamento me visitó, el cual venía acompañado por una escolta. En aquel entonces mi experiencia como líder no era tan robusta. Sin embargo, recuerdo que el oficial se sentó frente a mí y me pidió cerrar la puerta. Y primeramente me indicó que lo que se iba a platicar y lo que iba a suceder ahí tenía que quedar. Y fue muy claro. Para lo cual
yo empecé realmente a preocuparme porque no me sentía muy cómodo. Me sentía simplemente intimidado porque también el oficial ya era persona adulta. Lo que me indicó fue que él estaba observando y que fue de su conocimiento que el departamento el cual yo representaba estaba empezando a implementar controles, para lo cuales la institución no necesitaba. Fue mi asombro porque yo tenía la instrucción por el director de avanzar con un proceso de implementación de tecnología en ese entonces para tener mayor sistemas y mayor control de la institución. Pero pareciera que a ciertos individuos esto no le parecía. Y me indicó con mucha claridad que me daba un cierto tiempo para yo empezar a detener este proceso de implementación de mis programitas. Y me dijo que él era muy claro y que no tendría una segunda intención para venir a visitarme. Para lo cual fue de mi sorpresa porque no supe cómo reaccionar cuando sacó su arma y la puso sobre mi escritorio. Me dejaba muy claro cuáles eran las instrucciones. Para serte sincero, me quedé pasmado. No sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer. Mi única reacción fue silencio. Y en todo momento mantuve la mirada a sus ojos y traté de no mostrar una debilidad interna. El oficial en ese momento se asombró por mi reacción. Pensaba que probablemente yo me iba a doblar. Pensaba que probablemente yo iba a reaccionar en una forma en la cual él iba a tener el control de la circunstancia. Simplemente mi reacción fue respirar profundamente y mantener la mirada ante sus ojos. Mi respuesta fue que tenía muy claro el mensaje y que me diera tiempo para ver qué podía hacer, pero que no le garantizaba nada. Le pedí muy atentamente que por favor saliera de la oficina y que no tuviera pendiente porque esta información quedaría aquí entre nosotros. Y algo muy importante en estos casos es mantener total discreción. No puedes pararte a comentar a cualquier compañero de trabajo lo que te pasa. Y especialmente en estas situaciones que son muy delicadas. Sin embargo, lo que hice fue informarle a mi superior y ya dieron el pertinente seguimiento. Pero lo importante aquí fue que mantuve la calma. No debatí. No tenía sentido debatir porque sabía que este oficial tenía muy claro lo que quería. Y muchas veces cuando alguien no tiene la capacidad de un diálogo, es importante sí confrontar, es importante sí compartir tu punto de vista, claro que es importante. Pero hay momentos en los cuales tienes que estar listo o lista para detectar si probablemente hay un diálogo o no. Porque probablemente el tono de voz se puede levantar. Y situaciones como estas, cuando hay una amenaza, podrá haber alguna consecuencia. Por eso es muy importante que tengas muy claro que hay situaciones en las cuales el silencio es muy importante. Y si ves la oportunidad de un diálogo, hay que confrontar tu punto de vista en forma muy educada. Nunca pierdas el control. Tienes que mantener el control de tu persona. Tienes que tener y desarrollar una madurez intelectual para mostrar que tienes el control de la situación. Esto es muy importante como líder y te lo comparto para que veas una situación cómo puede ser tan difícil en momentos críticos, y estos momentos suceden en cuestión de segundos, porque nunca sabrás quién te va a confrontar. Es probable que en una mesa de trabajo o en una junta o reunión de trabajo alguien tenga la intención de confrontarte delante de todos. Sí, esto te va a incomodar, totalmente de acuerdo, pero tienes que tener las agallas para saber responder con cordura, con educación y con firmeza. No muestres tu debilidad. Aunque sientas que por dentro te estás quemando, mantén la calma, y si no puedes contestar, simplemente poder del silencio. Analízalo y ve a ti de qué forma te puede ayudar esto para confrontar a una persona y mostrar tu liderazgo de roble. Y la segunda experiencia era en una institución de dominio público. Era una empresa global.
¿Y por qué te comento esto? Generalmente en estas empresas existen muchas reglas, hay muchas leyes y tienes que seguir un protocolo que dicta el corporativo. En aquel entonces trabajaba como gerente en un área, para lo cual empecé a desarrollar también sistemas de control, los cuales tuvieron mucho beneficio para la operación. Al cabo de 3 meses y ver resultados, mis ejecutivos me pidieron que este mismo sistema lo empezara a implementar en otras áreas externas a esta planta, para lo cual hice los preparativos para ir a instalar por petición de mis superiores el sistema de control en la planta ubicada en Norteamérica. A mi llegada fue todo muy normal. Cuando llegué al área de operación, inmediatamente me abordó el gerente de sistemas de esa planta. Él era un norteamericano ya de edad avanzada y me cuestionó que quién había autorizado implementar estos sistemas en el área de operación. Para lo cual yo sinceramente me quedé muy sorprendido, porque yo tenía la petición del vicepresidente de esa área y el gerente de sistemas, al cuestionarme, fue a corroborar con el área de operaciones si efectivamente yo tenía la autorización. Para lo cual volvió a los 15 minutos en un tono muy molesto y con una cara que tenía pocos amigos. Empezó a insultarme y me pidió que saliera inmediatamente del área de proceso, para lo cual seguí sus instrucciones. Por fortuna me acompañaba una persona de área de producción y también de operaciones. Simplemente me estaban escoltando o guiando para no perderme durante el área de proceso. En ese momento, el gerente de sistemas me empezó a cuestionar que quién me había autorizado, que yo no tenía el permiso, que mis sistemas no funcionaban en su área, que yo podía hacer lo que quisiera en mi área de proceso, pero en su zona yo no podía entrar y no tenía la autorización. Este gerente empezó a levantar la voz, empezó a insultarme, empezó a indicarme que yo lo que hacía no servía, que yo lo que hacía simplemente era para un daño porque mis programas tenían virus y que yo no comprendía que mi personalidad no tenía espacio ahí. Y poco a poco fue levantándome, insultándome, hasta llegar a un punto donde se refirió en forma racista, un insulto que realmente ya no soportaba. Ahí, te soy sincero, tenía ganas de llorar, tenía ganas de gritar, ganas de empujarlo, ganas de reaccionar. Pero mantuve la calma y simplemente también por el miedo por el cual estaba yo pasando, me quedé pasmado y quieto en mi lugar. Volteé con la persona que me estaba acompañando y le dije que dónde estaba la salida. Le pedí que me llevara y salí a caminar. El gerente se molestó porque lo dejé ahí solo, pero simplemente yo no podía hablar, yo no podía reaccionar, yo no podía cometer una tontería que me pusiera obviamente también en riesgo. Lo que hice fue salir a caminar, a despejarme, a pensar y también a desahogar ese coraje, esa rabia que tenía internamente ante esa situación. Lo que hice fue esperar tiempo hasta que yo me sintiera tranquilo y en paz conmigo mismo. Y al cabo de un tiempo, el vicepresidente de esta planta me abordó. Me pidió primeramente una disculpa en su representación y me indicó que por favor le diera con explicación todo lo que había sucedido. Yo lo que le dije en ese momento es que muchas gracias, estaba muy agradecido por la oportunidad que me habían dado de continuar un crecimiento e implementación de sistemas, pero yo no volvería a entrar a esa planta y me regresaría inmediatamente a mi área de origen. Agradecía y no tenía yo la intención de ayudar, porque realmente para mí fue un insulto muy fuerte que el cual no permitía. Con todo gusto mantuve todo esto al margen y esto fue un factor muy importante, porque esto aquí demuestra que tienes la capacidad de un diálogo y ya obviamente en una forma más serena. Fue entonces cuando al cabo de una semana volvieron a abordarme y me indicaron que habían tomado acciones en contra de este gerente. Acciones obviamente legales y pertinentes para dar
de cualquier forma un mensaje muy claro que no está permitido este tipo de abusos o de señalamientos con ninguna persona. Esto me animó mucho, pero realmente aquí lo que quiero que aprendas es que es muy importante que cuando te enfrentes a una persona, a un individuo, porque no sabes con quién te están confrontando, no sabes qué podría pasar, porque tú como líder debes mantener siempre la calma. Y como te he indicado, aunque te sientas por dentro que te quemas, mantén la calma. Si ves que la persona no tiene la capacidad de un diálogo, no confrontes. Si ves que la persona tiene la capacidad de un diálogo, claro, confronta, cuestiona, pregunta, pero tienes que llegar a un diálogo, tienes que llegar a una negociación. Y si esta no se puede dar, ahí mantén la calma y el silencio. No des continuidad porque las cosas se pueden salir de control. Recuerda, tú como líder representas una autoridad, representas un valor, representas un mensaje, representas una institución, representas tu imagen, tu persona, tu empresa, representas mucho como líder y esa parte la deberás cuidar y siempre mantenerte al margen. Y estas dos experiencias que te acabo de compartir fueron simplemente dos ejemplos de muchos que he pasado, pero quería compartirlo para que vieras que es importante mantener la calma y en ciertos momentos la importancia de mantener el silencio. Y te invito a que me compartas aquí abajo tú de qué forma reaccionarías ante estas situaciones. ¿Cómo sería tu reacción ante una situación similar? Platícame.